Escritos de filosofía política. Mikhail Bakunin. Parte 2. Crítica de la sociedad existente. 4. Historia heterogénea de la burguesía. Hubo un tiempo en que la burguesía, dotada de poder vital y formando la única clase histórica, ofreció un espectáculo de unión y fraternidad tanto en sus actos como en sus pensamientos. Fue el mejor periodo en la vida de esa clase, sin duda siempre respetable, pero a partir de entonces impotente, estúpida y estéril como clase. Fue la época de su desarrollo más vigoroso. Así era antes de la Gran Revolución de 1793. Así era también, aunque en mucha menor medida, antes de las revoluciones de 1830 y 1848. Por entonces la burguesía tenía un mundo que conquistar. Necesitaba asumir su puesto en la sociedad, organizada para luchar, siendo inteligente y audaz y sintiéndose más fuerte que nadie en cuanto al derecho, poseía un poder irresistible, omnipotente. Por sí sola engendró 3 revoluciones contra el poder unido de la monarquía, la nobleza y el clero. La francmasonería internacional de la burguesía en su pasado heroico. Por entonces, la burguesía creó también una asociación internacional, universal y formidable, la francmasonería. Sería un gran error juzgar por el presente de la francmasonería lo que fue durante el siglo pasado o incluso a comienzos de este. Siendo una institución primordialmente burguesa, la francmasonería reflejó en su historia el desarrollo, el poder creciente y la decadencia de la burguesía intelectual y moral. Antes de 1793 e incluso antes de 1830, la francmasonería unificaba en su seno, salvo escasas excepciones, a todos los espíritus escogidos, a los corazones más ardientes y a las voluntades más osadas. Constituía una organización activa, poderosa y verdaderamente benéfica. Fue la vigorosa encarnación y la realización práctica de la idea humanitaria del siglo XVIII. Todos los grandes principios de libertad, igualdad, fraternidad, razón y justicia humana, elaborados teóricamente por la filosofía del siglo, se transformaron en dogmas prácticos dentro de la francmasonería, así como en bases de una nueva moralidad y una nueva política. Se convirtieron en alma de un gigantesco trabajo de demolición y reconstrucción. Desintegración de la francmasonería. El triunfo de la revolución mató a la francmasonería. Al ver sus deseos cumplidos parcialmente por la revolución y tras asumir, como consecuencia de ella, el lugar de la nobleza, la burguesía se convirtió en una clase privilegiada, explotadora, oprimentemente conservadora y reaccionaria, después de haber sido durante largo tiempo una clase explotada y oprimida. Tras el coup d'état de Napoleón I, la francmasonería se convirtió en una institución imperial en la mayor parte del continente europeo. El epígono del sentimiento revolucionario burgués. En cierta medida la revivió la Restauración, viéndose amenazada por el retorno del viejo régimen, forzada también a entregar a la coalición de los nobles y la Iglesia al lugar que había ganado con la primera revolución. La burguesía se hizo revolucionaria otra vez por necesidad. Pero qué diferencia entre esta rebeldía recalentada y la rebelión ardiente y poderosa que la había inspirado a finales del siglo pasado. La burguesía era sincera entonces, creía seria e ingenuamente en los derechos del hombre, estaba inspirada y movida por un genio para la destrucción y la reconstrucción. En ese momento se encontraba en plena posesión de su inteligencia y en pleno desarrollo de su poder. No sospechaba el abismo que la separaba del pueblo. Se creía y sentía, y en cierto modo lo era realmente, el auténtico representante del pueblo. La reacción de Thermidor y la conspiración de Babeuf la curaron de esta ilusión. El abismo que separa al pueblo trabajador de la burguesía explotadora, dominante y próspera, se ha ensanchado cada vez más, y ahora solo el cuerpo muerto de toda la burguesía y de toda su existencia privilegiada será capaz de llenar tal vacío. El antagonismo de clases desplazó a la burguesía de su posición revolucionaria como dirigente del pueblo.
La burguesía del siglo pasado creía sinceramente que emancipándose del yugo monárquico, clerical y feudal, emanciparía al mismo tiempo a todo el pueblo. Esta creencia sincera, pero ingenua, fue la fuente de su audacia heroica y de todo su maravilloso poder. Los burgueses se sentían unidos con todos y marchaban al salto llevando con ellos el poder y el derecho para todos. Debido a este derecho y a este poder que estaban, por así decirlo, encamados en su clase, los burgueses del siglo pasado pudieron escalar y tomar las fortalezas del poder político que sus padres codiciaron durante tantos siglos. Pero en el momento mismo de plantar allí su bandera, una nueva luz inundó sus mentes. Tan pronto como conquistaron ese poder, comprendieron que en realidad nada tenía en común los intereses de la burguesía y los de las grandes masas del pueblo, sino que, por el contrario, estaban radicalmente opuestas entre sí y que el poder y la prosperidad exclusiva de la clase poseedora solo podía descansar sobre la pobreza y la dependencia política y social del proletariado. Tras ello, las relaciones entre la burguesía y el pueblo cambiaron radicalmente, pero antes de que los obreros se dieran cuenta de que los burgueses eran sus enemigos naturales, debido a la necesidad, más que a una voluntad perversa, la burguesía se había hecho consciente de este inevitable antagonismo. Esto es lo que llamó la mala conciencia de la burguesía. Huida del pasado revolucionario. En la actualidad, la situación es totalmente distinta. La burguesía tiene un temor absoluto a la revolución social en todos los países de Europa. Sabe que contra esta tormenta no dispone de otro refugio que el Estado. Por eso desea y exige siempre un Estado fuerte o, dicho en lenguaje simple, una dictadura militar. Y con el fin de embaucar más fácilmente a las masas populares, intenta vestir esta dictadura con el disfraz de un gobierno representativo popular que le permitiría explotar a las grandes masas del pueblo en nombre del propio pueblo. La alta burguesía. En los estratos superiores de la burguesía, tras la consolidación de la unidad estatal, ha nacido y se desarrolla cada día con más fuerza la unidad social de los explotadores privilegiados del trabajo de la clase obrera. Esta clase, la alta burguesía, comprende los altos cargos, las esferas de la alta burocracia, los oficiales del ejército, los funcionarios principales de la policía y los jueces. El mundo de los grandes propietarios, industriales, comerciantes y banqueros, el mundo legal oficial y la prensa, y, del mismo modo, el Parlamento, cuya ala derecha disfruta ya de todos los beneficios del gobierno mientras la ala izquierda intenta tomar sus propias manos ese mismo gobierno. La pequeña burguesía. Comprendemos bien que el conocimiento no está distribuido paritariamente, ni siquiera entre la burguesía. Aquí también existe una jerarquía, condicionada por la riqueza relativa del estrato social al cual pertenecen por nacimiento los individuos y no por su capacidad. Así, por ejemplo, la educación recibida por los niños de la pequeña burguesía, apenas superior a la recibida por los hijos de los obreros, es insignificante en comparación con la educación recibida por los niños de la burguesía alta y media. ¿Y qué vemos? La pequeña burguesía, que se considera clase media por una ridícula vanidad y por su dependencia respecto de los grandes capitalistas, se descubre muchas veces en una posición todavía más miserable y humillante que la del proletariado. Por consiguiente, cuando hablamos de clases privilegiadas, no queremos incluir a esta miserable pequeña burguesía que de tener más valor e inteligencia no dejaría de unirse a nosotros para luchar en común contra la gran burguesía que la oprime tanto como oprime al proletariado. Y si el desarrollo económico de la sociedad continúa en la misma dirección otros 10 años, veremos que la mayor parte de la burguesía media se hundirá primero en la posición actual de la pequeña burguesía para perderse gradualmente más tarde en las filas del proletariado. Todo ello será resultado de la concentración inevitable de propiedad en manos de un número cada vez menor de personas, lo que implica necesariamente la división del mundo social en una pequeña minoría, muy rica, educada y dirigente, y la gran mayoría de proletarios y esclavos miserables e ignorantes. El progreso técnico solo beneficia a la burguesía.
Hay un hecho que debería sorprender a toda persona consciente, a toda persona que defienda de corazón la dignidad y la justicia humana, es decir, la libertad de cada uno en la igualdad para todos. Este hecho notable es que todas las invenciones de la mente, todas las grandes aplicaciones de la ciencia a la industria, al comercio y en general a la vida social, solo han beneficiado hasta el presente a las clases privilegiadas y al poder de los estados, esos eternos protectores de las iniquidades políticas y sociales. Nunca han beneficiado a las masas del pueblo. Basta con aludir, como ejemplo, a las máquinas para que todo obrero y todo partidario sincero de la emancipación del trabajo coincida con nosotros en este punto. El Estado es una institución controlada por la burguesía. ¿Qué poder mantiene ahora a las clases privilegiadas, con todo su insolente bienestar y su inicuo goce de la vida, frente a la legítima indignación de las masas populares? Ese poder es el poder del Estado, donde sus hijos mantienen, como siempre, todas las posiciones dominantes, medias e inferiores, exceptuando las de trabajadores y soldados. La administración de la economía en el lugar del Estado. La burguesía es la clase dominante y la única inteligente porque explota al pueblo y lo mantiene en un estado de hambre. Si el pueblo llegara a ser próspero y tan culto como la burguesía, la dominación de esta última terminaría, y no habría lugar en lo sucesivo para un gobierno político que se habría transformado entonces en un simple aparato para la administración de la economía. Desintegración moral e intelectual de la burguesía. Las clases educadas, la nobleza, la burguesía, que en un tiempo florecieron y estuvieron a la cabeza de una civilización viva y progresiva en Europa, se han hundido actualmente en el sopor, vulgarizándose, haciéndose obesa y cobardes hasta el extremo de representar únicamente los atributos más despreciables y viles de la naturaleza humana. Vemos que esas clases no son siquiera capaces de defender su independencia en un país tan virtuoso como Francia ante la invasión alemana. Y en Alemania, vemos que todas esas clases muestran el más abyecto servilismo hacia su Kaiser. Ningún burgués, ni siquiera el más rojo, desea una igualdad económica porque esa igualdad implicaría su muerte. La burguesía no ve ni comprende nada exterior al Estado y a los poderes reguladores del Estado. La altura de su ideal, de su imaginación y heroísmo, en la exageración revolucionaria del poder y la acción estatal en nombre de la seguridad pública. Agonía fatal de una clase históricamente condenada. Como organismo político y social, tras haber rendido descollantes servicios a la civilización del mundo moderno, esta clase está condenada actualmente a muerte por la propia historia. Morir es el único servicio que todavía puede hacer a la humanidad a quien sirvió durante su vida, pero no quiere morir. Y esta negativa a la muerte es la única causa de su estupidez presente y de esa vergonzosa impotencia que ahora caracteriza a todas sus empresas políticas, nacionales e internacionales. ¿Está la burguesía en una completa bancarrota? ¿Ha llegado ya a la bancarrota la burguesía? Todavía no. ¿Ha perdido el gusto por la libertad y la paz? En absoluto. Sigue amando la libertad, a condición, naturalmente, de que esta libertad exista solo para ella, es decir, que la burguesía conserve la libertad de explotar la esclavitud de las masas, las cuales, aun poseyendo bajo las constituciones actuales el derecho a la libertad, pero no los medios para disfrutarla, permanecen forzosamente esclavizadas bajo su yugo. En cuanto a la paz, jamás sintió la burguesía tanto su necesidad como actualmente. La paz armada, que gravita pesadamente sobre el mundo europeo, perturba, paraliza y arruina a la burguesía. Reacción burguesa contra la dictadura militar. Gran parte de la burguesía está cansada del reinado de cesarismo y militarismo, que surgió en 1848 como consecuencia de su miedo al proletariado. No hay duda de que la burguesía en su conjunto, incluyendo a la burguesía radical, no cree, en el sentido propio del término, en el cesarismo y el despotismo militar, cuyos efectos está ya deplorando.
tras haberse aprovechado de esta dictadura en su lucha contra el proletariado, expresa ahora el deseo de librarse de ella. Nada más natural, pues este régimen la humilla y arruina. Pero, ¿cómo puede liberarse de esta dictadura? En un tiempo fue valiente y poderosa, tenía el poder de conquistar mundos. Ahora es cobarde y débil, y afligida por la impotencia de la senectud. Es agudamente consciente de esta debilidad y siente que por sí sola nada puede hacer. Necesita ayuda. Esta ayuda solo puede proporcionársela el proletariado, y por eso piensa la burguesía que debe ganárselo para su bando. La burguesía liberal y el proletariado. Pero ¿cómo puede ganarse al proletariado? ¿Con promesas de libertad e igualdad política? No, esas son palabras que ya no conmueven a los obreros. Han aprendido a su propia costa y tras una dura experiencia, que esas palabras solo significan la preservación de su esclavitud económica, a menudo más dura de lo que fue antaño. Si queréis conmover el corazón de esos miserables millones de esclavos del trabajo, habladles de su emancipación económica. Apenas hay un trabajador incapaz de comprender que esta es la única base seria y real de todas las demás emancipaciones. En consecuencia, la mejor forma de aproximarse a los trabajadores es desde la perspectiva de las reformas económicas de la sociedad. Socialismo burgués. Los miembros de la Liga para la Paz y la Libertad se dirán: pues bien, llamémonos también socialistas. Prometámosles reformas económicas y sociales, pero a condición de que respeten las bases de la civilización y la omnipotencia burguesa. Propiedad individual y hereditaria, intereses para el capital y rentas de la tierra. Persuadámosles de que solo a partir de esas condiciones, que incidentalmente aseguran nuestra dominación y la esclavitud del proletariado, podrán emanciparse los obreros. Hemos de convencerles también de que para llevar adelante tales reformas sociales es necesario primero una buena revolución política, exclusivamente política y tan roja como quieran en sentido político, con muchas cabezas cortadas si es necesario, pero con un respeto todavía mayor hacia la sacrosanta propiedad. En resumen, una revolución puramente jacobina que nos haga dueños de la situación. Una vez que nos hayamos hecho dueños y señores, daremos a los obreros lo que podamos y queramos darles. Rasgos distintivos de un socialismo burgués. He aquí el signo inefable para que los obreros detecten a un falso socialista, a un socialista burgués. Si hablándole de la revolución o de la transformación social, dice que la transformación política debe preceder a la transformación económica, si niega que ambas cosas deben hacerse al mismo tiempo, o mantiene que la revolución política debe separarse en cierto modo de una plena y completa liquidación social emprendida de modo inmediato y directo, los obreros deben volver la espalda, porque quien está hablando es un necio o un explotador hipócrita. La burguesía no tiene fe en el futuro. Algo muy notable, observado y manifestado además por gran número de escritores de varias tendencias, es que actualmente solo el proletariado posee un ideal constructivo hacia el que aspira con la pasión todavía virgen de todo su ser. Ve delante de él una estrella, un sol que ilumina y ya le calienta, por lo menos de modo imaginario, en su fe, que le muestra una cierta claridad el camino a seguir, mientras todas las clases privilegiadas y supuestamente ilustradas se encuentran hundidas en una oscuridad pavorosa y desoladora. Estas últimas no ven nada por delante, no creen en nada ni aspiran a nada, salvo a la preservación perpetua del status quo, mientras reconocen al mismo tiempo que este status quo carece en absoluto de valor. Nada prueba mejor que esas clases están condenadas a morir y que el futuro pertenece al proletariado. Son los bárbaros, los proletarios, quienes representan ahora la fe en el destino humano y en el futuro de la civilización, mientras las personas civilizadas solo encuentran su salvación en la barbarie, en la masacre de los comuneros y el retorno al Papa.
Tales son los dos requerimientos finales de la civilización privilegiada.